para ganar más. Agrícola Dazam presenta Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenidos. Nos trasladamos al pueblo de San Juan Evangelista, antiguo asentamiento de los indios Cocas. Tomamos rumbo a Cajititlán, pasamos a Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista y llegamos a nuestro destino. En la ruta franciscana de Tlajomulco de Zúñiga, en México, nos encontramos a una de las joyas de esta ruta. Estamos en San Juan Evangelista, a un lado de la laguna de Cajititlán y del famoso Cerro Viejo, en una zona donde hace más de 500 años había aquí asentamientos indígenas y después se construyeron estos templos franciscanos. Un distinguido amigo y gran escultor y artista de esta zona, Martín Ibarra, nos narrará un poco sobre la historia de esta iglesia y los detalles muy peculiares en donde el arte mexicano, en las manos de nuestras indígenas, se unió con la visión franciscana española. ¿Me acompaña? Primero, ¿dónde estamos? Pues ahorita estamos en el templo de San Juan Evangelista, que está, como todas iglesias en el tiempo de franciscano, los dedicaban a la Inmaculada Concepción. Pero aquí el santo que se festeja se llama San Juan Evangelista y es festejado en diciembre, el 27 de diciembre. En un novenario inicia el 18, bueno, ya casi ya es decenario porque termina el 28 de diciembre. Inicia el 18 y termina el 28. En este retablo, los santos que se encuentran aquí, en la parte de arriba nos encontramos a San Agustín Obispo. Ya en el siguiente, donde se ven las tres imágenes, son las tres imágenes de los San Juanes. Al lado izquierdo tenemos a San Juan Nepomuceno y al lado derecho a San Juan Bautista. Y en el centro nuestro patrono, que sería San Juan Evangelista, ¿verdad? Y así en las partes ya de más abajo nos encontramos a San José también al lado izquierdo y a la Virgen María sobre el lado derecho. En el centro nos encontramos también a un Cristo que corresponde al siglo XVIII y ya abajo está donde se expone el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Entonces son los santos que se encuentran en este retablo. Martín, esas aves que vemos en la parte de abajo del retablo. Bueno, en el hablar de este retablo también hablamos de ese sincretismo que hubo entre lo indígena y lo español, ¿verdad? Como nuestros antepasados también tenían ciertas deidades y en ellas hablaban también de una deidad, de un ave, de un pájaro alusivo al agua, ¿verdad? Entonces por eso también a veces encontramos ese tipo de ave. Pero a la vez, la región de aquí que hablan de una ruta franciscana, hablan de adoratorios o dioses al dios Tlaloc, dios de la lluvia, ¿verdad? Y en los arcos, ahí hablamos también de ese sincretismo y de eso de cómo el indígena hizo en los arcos también ciertos motivos en flores que eran muy prehispánicas. Y a la vez por ahí allá arriba vemos unos hombres o como tipo cabeza como animal que se encuentra ahí. Y en algunos de los arcos nos vamos a encontrar algunos santos, hablar de San Cristóbal, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba acá está un San Cristóbal muy grande. Que vemos ahí, ¿verdad? Y así a un lado, en el arco, nos encontramos a San Miguel Arcángel y los otros motivos que decíamos también en los dioses prehispánicos era el sol y la luna,
nos encontramos un sol que lo vemos con un rostro. La luna no sé si se aprecie, pero también tiene un rostro y tiene como un ángel dormido. Así nos vamos encontrando en todos los arcos que nos podemos encontrar, eso de lo el franciscano y también el arte, cómo lo hizo el indígena. No sé si alcanza a apreciar arriba de donde está el ángel un hombrecillo. Sí, ahí se alcanza a ver. Sí. Arriba de la cabeza del ángel, ¿no? Ahí. Sí, cuando vinieron de arte sacro, también cuando andaban viendo de la restauración, se hacía una pregunta, que si eso, ¿qué podría ser? Y ellos hablaban que era una deidad. Es un dios, pero preguntaban cuál dios, pero ellos, bueno, no decían cuál dios, pero sí era el dios que nosotros diríamos el cacique o tlatoani del lugar, ¿sí? Ese hombrecito, pero fíjese que tiene a los lados, tiene flores. Así es. Que se marcaban mucho más mejor, pero le digo, en esas restauraciones se fue perdiendo así un poquito esa flor. ¿Qué pasa con esto? Era lo que nosotros vemos que nuestros indígenas o antepasados escribieron el nombre prehispánico de nuestro lugar, que se llamaba Xochitlán, ¿sí? ¿Qué significa? Xochitl es flor, y tlán, lugar de o lugar en medio de. Entonces ahí está el lugar en medio de las flores. Era el cacique tlatoani, Dios, ahí en medio de esas flores, el nombre del pueblo. Martín, dime una cosa más que... ¿Quiere decir que entonces en este cerro ya muy antiguo, aquí había civilizaciones, es decir, había cultura indígena, había grupos indígenas cocas? Sí, en este lugar sí hablan de los cocas, ¿verdad? Y ahorita que dice, sí lo había. De hecho, la historia cuando nosotros nos remontamos a cómo inicia mi padre aquí la artesanía en este pueblo, que es muy tradicional ya, encuentra una tumba y encuentra restos de el que estaba sepultado ahí con todas sus piezas arqueológicas o ofrendas. Entonces es cuando le llama la atención y él intenta empezar a hacer algo aquí muy parecido. O sea, la primera inspiración que recibe tu padre Sixto Ibarra es precisamente en ese templo. Precisamente sí, en ese lugar, en ese O no, asentamiento. en ese Sí, sepulcro, digamos. sí, ahí mero. Y otro detalle, esos lugares, como no hubo tanto interés o más en aquel tiempo, se fueron saqueando, ¿sí? Pero hablaban de hasta un cue, que era un cue, era una piedra de sacrificio, donde por ahí en la historia, en algunos escritos, sí aparece que era una región en la que venían muchos a adorar aquí, hablaban de adoratorio, como hablar de Tonalá, que dicen del dios Teopilzintli, ¿verdad? Y cuando volteamos a ver estas montañas que tenemos al lado, estaban más o menos al inicio de la montaña, Martín. Ahorita que estamos viendo hacia aquel lugar, es donde mi padre, o sea, donde está ese llamado cerro que le dicen Cerro de la Iglesita, o Cerro de la Mezcalera, es donde estaba, se supone, ese tipo de asentamiento. La laguna igual, pues era mucho más grande. Subes a aquel cerrito y desde ahí te paras. ¿Qué vemos ahí? No, es un poco más abajo porque está realmente cercano. De aquí estamos hablando como de 1,5 kilómetros a 2 kilómetros. Aquel que vemos, bueno, estamos hablando, pero del Cerro Viejo. Ese es el llamado Cerro Viejo, de donde también pertenecemos en esa parte. Pero le digo, subíamos allá y desde ahí volteas, ves la planicie y ves el lago. Cómo los asentamientos buscaban donde hubiera agua, donde hubiera también montaña, ¿sí? A ver, Martín, platícanos. Esos bajantes que estoy viendo de agua, pues tienen forma de animal. Sí, sí, es como un felino. De hecho, hablaban de adoratorios aquí a uno que se llamaba un ocelote, o ocelote, pues, y era como un gato, un tipo jaguar. Y cuando hacíamos alusión, cuando hablábamos de eso, sincretismo indígena y español,
hablaba también en el catolicismo, hablaban, esto significaba también para ellos que estaban expulsando a los demonios del paraíso o de la gloria, que sería dentro de la iglesia, expulsar esos demonios hacia afuera. Y en el indígena también eran parte de sus dioses para ellos, ¿verdad? Ve a Campo de México los sábados a las 19 horas, domingos 21 horas y jueves 19:30 horas o en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México y nuestras redes sociales. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, 2 sucursales. Para ganar más. Ahora nos vamos a un lado de la iglesia, a uno de los talleres más importantes de barro en Jalisco, el de la familia Ibarra. Ahora, Martín, muéstranos la pieza que yo creo que es la más importante, cuando menos por el significado para muchos mexicanos, que muestra este sincretismo que es tan importante en tu familia. Es decir, la mezcla del arte indígena con el arte español. Cuando yo traté de hacer esta pieza, pensé que esta pieza representaría mucho de mi historia o de mi aprendizaje también. Hablábamos en el sentido, este taller que conservamos era el taller de don Sixto Ibarra, que era mi padre y que fue el que inició esta tradición del barro aquí en San Juan Evangelista. Ya dejó escuela. Y yo hice una pieza en el 2007, fue cuando trabajé una por primera vez y yo al pensar decía, mi padre fue reconocido hasta internacionalmente con trabajo de arte precolombino o prehispánico. Como Sí, que podemos observar aquí, ¿verdad? sí, y es como de niño, les digo, como decía yo, jugando con el barro yo lo aprendo. Ya después, cuando ya tenía buena habilidad y el aprendizaje, entonces busqué mi propia identidad. Es cuando empezamos a hablar desde macetas, desde jarrones, desde mesas con herrería y barro incrustado, esferas, y ya cuando llegamos también al arte un poco más sacro o religioso, que es en las vírgenes, en los cristos, en los retablos. Y en esa describimos muy bien el arte prehispánico de mi padre y el arte sacro que yo trabajo. Esta es la diosa madre y hablaban en el prehispánico de la madre de todos los dioses, que sería Coatlicue. Esta es la Coatlicue y esta es la que tú pones de un lado. O llamada falda, también la falda de serpientes que tiene. Esta era la madre de todos los dioses. Y ya después pensando, cuando viene la evangelización, nos hablan que nos traen a María como madre de Jesús. Y aquí en México, la imagen que nosotros como mexicanos más nos llena es la Virgen de Guadalupe. Entonces, aquí hablamos por eso también de la filosofía prehispánica y ya en algunos de nuestra creencia. Bueno, independientemente de cada quien, ¿no? Pero aquí hablamos de esa evolución, ¿no? De cómo fue cambiando. Pero esta pieza yo la hice en el año 2007. Ahora nos están invitando a una exposición por San José, California, y entonces cuando ven la pieza, la obra, dicen, tienes que llevarla. Y yo les digo, bueno, pero esta pieza ya no es mía. Entonces les dije, voy a intentar hacer otra, ¿verdad? Es esta otra que estamos observando aquí, amigos televidentes, mire usted. Esa pieza que están observando, ahorita están los procesos de un secado. Por ahí podemos ver tal vez ciertas grietas que en un momento ya cuando esté seca voy a resanar para hacer el siguiente proceso de pintar y bruñir. Si quieren ahorita vamos a ver cómo se va a apreciar el trabajo. Lo que está en un frente la Coatlicue y en el otro la Virgen de Guadalupe. Nomás a la Virgen de Guadalupe le hice algo un poquito
en mi forma de pensar, como decir, cuando le está ofreciendo las rosas o las flores a San Juan Diego, ¿verdad? Y tú le pones en las manos esas rosas. Sí, ahí todavía, por eso hay que concluirla. Todavía hay detalles que tenemos que hacer el rostro del ángel, del que está en la parte de abajo, y las manos que va a llevar en algunas rosas y otras incrustadas aquí dentro de uno de sus bracitos, ¿verdad? Pues así se va formando este barro. ¿De dónde sacas el barro, Martín? Los barros. Hablábamos de mi padre que su inicio en donde se supone que era ese asentamiento prehispánico encontró las tumbas, entonces ahí encontró los restos y las piezas arqueológicas. Cuando ve eso, esa fue su inspiración. Entonces cuando esa inspiración también se da la tarea de buscar su propia veta o mina de barro, que también la encontró también como a 1,5 kilómetros hacia el cerro. Aquí vamos hablando en allá la que está sobre el lado derecho, ese es un santo niño de Praga, ¿sí? Está en el proceso todavía más húmedo, está secando. Ya de acá al otro lado está en medio, en el centro, una imagen de la Virgen del Rocío en España, ¿verdad? Y del otro lado de acá tenemos una Virgen de la Salud de Pátzcuaro. En esta ya empezamos a hacerle el trabajo de grabado o esgrafiado, ¿verdad? O sea, primero hiciste digamos, queda lisos y algunos pequeños bordados. A ver, en este momento, bueno, estamos hablando también de esas técnicas que aquí en el barro existen. Aquí estamos hablando de bordados, sí, estos son cordoncitos de barro que fui haciendo las tiritas y fui agregando. Pero para que yo pueda hacer este trabajo, la pieza debe de conservar la humedad, que el barro esté húmedo, porque si no, no lo va a aceptar, no se va a adherir, o sea, no puedo agregarlo. Si la pieza ya llegó a un punto seco. O sea, por ejemplo, aquí la cabecita se hizo independiente a la corona, o se hizo al mismo tiempo la cabeza y la corona. No, en esta sí va completamente la escultura, la voy iniciando de una tortillita y haciendo churritos de barro y lo voy haciendo. Precioso. Aquí estoy hablando de cuando ya secó, que si está seco yo ya no puedo hacer un bordado, pero sí puedo hacer en el barro seco un grabado o un esgrafiado. Con una punta le diseño, le hago el dibujo. Para el siguiente proceso sería estarlo pintando y hacer lo que llaman técnica de bruñido. Aquí inclusive ya se empezaba a querer pintar, ¿verdad? Que a veces haciéndoles demostraciones y muestras les explicaba de cuando hablamos de un grabado, ¿sí? De un grabado en el que cómo utilizamos un compás para hacer círculos, un compás de precisión y otros. Aquí si nos fijamos están profundas porque están grabadas ya caladitas. Aquí hay líneas que son solo guía. Estas guías nos buscamos para que seamos muy simétricos, que los pétalos salgan en la misma distancia, igual de grandes. Alguien luego te pregunta dónde tiene la plantilla, pero no, esto ya se hace el trazo como conforme tu mano lo va desarrollando. De hecho, en esta pieza yo les mostraba, yo les hablaba de esos círculos, cómo llegan los pétalos y cómo aquí hice unos semicírculos y acá otro, hice 4, ¿verdad? Y busqué el centro sobre los pétalos que venían y ya de aquí tracé para acá y de aquí para acá el del centro y ya rellené. Al hacer los 4 ya te dio esa forma. En esto apreciamos colores porque estábamos mostrándoles, como les decíamos, como los bruñidos. Bruñidos, aquí está cuando se hace con una pirita, que se ve más O sea, con brillante. una piedra, digamos. Sí, una piedra, una pirita, esta es una pirita, Así, para esta que es la la gente lo pirita, vea. ¿sí? Con esta es con la que tallamos para lograr esos brillos. Ahora, cuando el barro está seco, la pirita igual lo puedes bruñir, pero recomendable, bueno, lo van humedeciendo. Y otro detalle, también algunos le agregan hasta un cebo para que también los colores, cuando hay colores, no se mezclen unos con otros y puedas bruñir. O sea, esos bruñidos mates son los que buscamos en ese. Yo recuerdo a este señor que este arqueólogo traía su grupo y dice,
La pieza que yo le traigo a restaurar a Martín tiene de 300 a 600 años antes de Jesucristo. Entonces yo tomo una obra, una pieza de mi padre, que de hecho aquí la tengo, nomás para hacer la comparación. La pieza del ya no la tengo, pero bueno, esta pieza sí. Y yo se la muestro y le digo, ¿y esta cuántos años crees que tenga? Y luego me dice, es una pieza, pues esta, la cultura de Occidente, Colima, dice, es una calabaza, colibrís. Cuando me empezó a ver lo que el clásico, preclásico, y que me iba a dar una cierta cantidad de años, me ganó un poquito la sonrisa y me dice, esa pieza la hiciste tú, no me engañes, no me estés vacilando. Y le digo, no, esa pieza hasta eso, digo, sí es de aquí, pero no la hice yo, esa la hizo mi padre. Y le digo, yo creo que tiene aproximadamente máximo 17 años. Pero ahora ve la comparación con la tuya de 300 a 600 años y ahora ve la más reciente. ¿Qué le pide? Entonces, es por lo que les decía, porque característicamente esta región o este lugar tradicional se conoce por este tipo de arte de trabajo. Y hablar en el sentido, porque una imagen o una virgen también la encuentras toda llena como de tierrita y todo, porque ese ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer, por ejemplo, esta pieza, Martín? En su momento, esta pieza o una pieza de la de Coatlicue esta y Guadalupe. nos llevaría de todos modos en tiempo de 22 días, aproximadamente un mes, por la humedad. Pero si en mi destreza o a mi habilidad, yo decía, yo la formo en 4 o 5 días, pero alguien que la intente se va a llevar meses y también no la va a sacar ni siquiera con la calidad y con los detalles que puede tener la Ahí pieza. tenemos la imagen de don Sixto Ibarra. ¿Sí? Para quien no lo conozca, para que lo conozcan y se den cuenta, este gran maestro, sin lugar a dudas, del barro mexicano y que logró finalmente captar, como lo hacían nuestros antiguos mexicanos las cosas, y lo trajo otra vez a la vida 300 o 400 años después, Martín, o más, ¿verdad? Pues fíjate qué bonita herencia lo que hemos platicado hoy, Martín. La herencia de tu padre, que ha sido extraordinaria, y ahora esta historia, ojalá pronto se pueda hacer el malecón aquí en San Juan Evangelista, que también se quedó pendiente. ¿Hay promesas? Y que se pueda terminar esta plaza, que la verdad tiene una belleza muy especial. Puede ser un lugar verdaderamente encantador, ¿eh? Así es, ¿verdad? Me da mucho gusto estar contigo, Martín. Gracias. No, gracias a ustedes. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam, 2 sucursales. Para ganar más, Agrícola Dazam. Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Good Dog, Good Life. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Me da mucho gusto estar con el médico veterinario, con Daniel aquí, para platicar de los toros. ¿Cómo mejoramos en los toros, Daniel, su capacidad reproductiva? Me da gusto saludarte, Daniel. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Sí, mira, en el caso del producto que nos ayudaría bastante para el tema de los toros sería el energizante. El energizante es una combinación de B1 con B12 que viene complementada con selenio, magnesio y potasio. Esta combinación, junto con el ATP que proporciona también este producto, nos va a ayudar a eficientar todavía más la calidad y la cantidad espermática que nos va a dar este toro. Y de igual forma vamos a aumentar su vida productiva por años todavía más largos, ¿sí? Teniendo una mejor calidad espermática. O sea,
mejora la calidad de sus espermas y dura más el toro. Así es. En la parte reproductiva. La parte reproductiva, el tiempo que vamos a poder explotar a este toro, incluso con sementales ya muy viejos. Podemos estar haciendo aplicaciones y las células como tal, el propio espermatozoide, tiene una viabilidad y una vitalidad y una motilidad todavía mejor. Daniel, ¿dónde empezaron estos productos como el energizante y el olivitazán? ¿Dónde inicia Alevet? Esta fórmula, este laboratorio, es un laboratorio argentino. Las personas que se dedicaban, o más bien los padres de los dueños de este laboratorio, se dedicaban a desarrollar vitaminas para el uso humano, ¿sí? Todas estas vitaminas que ellos utilizaban eran de origen alemán. Ellos trasladan toda esta calidad alemana hacia la línea veterinaria, siendo los únicos que utilizan un grado USP, que es un grado arriba del grado de calidad humana, para la línea veterinaria. Con esto tenemos sales de muy buena calidad empleadas en una zona donde normalmente no se tienen ese tipo de calidad de vitaminas. Eso me parece fundamental. La seguridad que pueden tener con Alevet es que tiene muchísimos años ya operando, digamos, en Argentina y en Brasil, ahora en México, y que sus sales son de altísima calidad. Así es. Los resultados, evidentemente, también son de gran calidad. Exactamente, muy buenas sales y muy buenos procesos de elaboración, permitiendo que cada una de sus sales, así como el propio ATP, se mantengan estables y puedan llegar a funcionar propiamente en los individuos. Aquí está el teléfono, la dirección, comuníquese si usted es ganadero y le interesa conocer un poco más de esto, con lo que va usted a sustituir para poder pagar perfectamente bien, por ejemplo, el uso en este caso del energizante. Así es, si lo hiciéramos un comparativo con lo que normalmente usa el ganado, estamos sustituyendo 3 o 4 productos de los que normalmente tienen que manejar por, en este caso, solamente uno de los 2 productos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muy amable. Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet, presentó. Gracias por acompañarnos este día. Lo espero cuando quiera en nuestra página web y también en nuestro canal en YouTube, para que usted vea todo lo que trabajamos en relación al campo de México. Soy Jaime Muñoz Polit, hasta la próxima. Para ganar más, Agrícola Dazam presentó. Difarvet, distribuidor exclusivo en México de Laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presentó.